Estados Unidos e Israel también. Lo que sí tenemos para conversar es del otro lado del teléfono a Yair Sibel. Él es periodista y analista internacional que nos va a estar ayudando un poco a descifrar y a entender lo que está pasando. ¿No estás ahí, Yair? Facundo te saluda. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto estar en contacto con ustedes. Gracias, el gusto también es nuestro. Para empezar y como para entender un poco, ponernos en situación, quisiera que nos hagas un breve recorrido o nos enumeres las claves para lo que está pasando ahí en Medio Oriente, entre Estados Unidos, Irán, como para tener un panorama, un paneo general. Bueno, yo creo que una de las primeras claves tiene que ver con una derrota táctica de Estados Unidos que al principio vendía que se iba a llevar puesto al gobierno iraní en una semana y finalmente está renegociando un acuerdo que retrotrae toda la situación a antes del 28 de febrero, porque lo único que pide Estados Unidos es que se vuelva a abrir el estrecho de Hormuz, que se retome el comercio internacional y en la mesa de diálogo, según los trascendidos, Irán estaría consiguiendo incluso el levantamiento de las sanciones económicas que pesaban sobre su gobierno. Yo creo que acá lo que estamos viendo es la decadencia del poder de Estados Unidos, tanto económico como científico y tecnológico, y la gran potencia hegemónica que tuvo nuestro mundo hasta hace unos pocos años apela a lo único en lo que sigue teniendo superioridad, que es lo armamentístico. Entonces, Estados Unidos vuelve a aplicar la violencia, la fuerza, la guerra como único factor para imponer su dominio y es empujado a esta situación por un actor aún más sanguinario y belicista que es el Estado sionista de Israel. El verdadero ganador de la guerra es el Estado sionista de Israel, por eso un día después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un alto fuego, el gobierno de Netanyahu es el primero que lo rompe bombardeando el sur de Líbano y el sur de Beirut y causando la muerte de 260 personas. Y eso tiene una explicación. La explicación es que Israel no quiere bajo ningún concepto la paz. Israel gana con la guerra y lo que busca es estar en el Medio Oriente y hacer en el Líbano lo mismo que hizo en Gaza. Un genocidio, una limpieza étnica y destrozar la infraestructura que hay en el sur del Líbano para generar un desplazamiento interno. Entonces, ese es más o menos el estadio de la situación que estamos viviendo ahora, del conflicto que empezó ya hace casi un mes y medio, un poquito más. Tal cual, Jair, quedó muy claro. Ahora, ¿querés contarle a los oyentes del otro lado qué es el Estrecho de Hormuz y por qué es importante, digamos, y por qué es uno de los temas por los que se está discutiendo? Bueno, creo que ahí la base es entender cómo funciona el comercio mundial. El 80% del comercio mundial funciona por medio de barcos, ¿no? Los grandes barriles de petróleo, los grandes cargamentos de soja, los autos que se comercian, las maquinarias pesadas, se mueven a través de barcos. Entonces, los estrechos, los lugares donde los pasos marítimos se tienen mayor control los estados, suelen ser muy estratégicos. El estrecho de Hormuz es importantísimo porque por ahí circula el 20% del comercio de hidrocarburos del mundo. Ahí se perdió un poco la comunicación. A ver. Ahí volviste, sí. Lo que decía es que se habla mucho del petróleo que va a Oriente, que va a China, que va a Japón, que va a Vietnam, que va a la India. Entonces es un paso muy importante para el comercio y también está muy atado al precio del petróleo. Lo que vimos en este mes y medio tiene que ver con el encarecimiento de casi un 50% del petróleo, que obviamente que pega en todas las cadenas. Al petróleo de Estados Unidos, pero hace también que se eleven los costos de los fertilizantes para producir alimentos, los costos de los productos manufacturados. Entonces, la importancia geopolítica del Estrecho de Hormuz tiene que ver con eso, porque es un paso vital para el comercio de hidrocarburos y para el sostenimiento de los precios a nivel global, más que nada. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Buen día. Mi pregunta respecto a esto que vos estabas mencionando recién del Estrecho de Hormuz, ¿eso cómo crees que impacta directamente al sistema propio del petrodólar que tiene Estados Unidos y ante otras variantes de monedas, ¿no? que circulan, como puede ser el yuan u otras? Bueno, ahí vos das una clave muy interesante que tiene que ver con la hegemonía del dólar como moneda de intercambio. Y es una de las cosas que se está discutiendo. Estados Unidos a lo que más miedo le tiene es a perder la capacidad de tener la moneda, la divisa
internacionalizable más fuerte. Y esta sería una de las noticias. Incluso ahora obras de que van a pasar con el precio en yuanes. No se te... Esto, por supuesto que sería un golpe para Estados Unidos, porque la capacidad de tener hegemonía sobre el sistema comercial reside básicamente en que la reserva es la única moneda para el mundo. Es loquísimo. Si nosotros queremos venderle algo a nuestros hermanos brasileños, tenemos que venderlo y comprarlo en dólares. Digo, casi no hay comercio en pesos o en reales, ¿no? Lo mismo sucede obviamente entre Irán y China o entre Irán y la India. Lo que habilita es preguntarse qué va a pasar, porque estamos teniendo un Sí, no problemita estamos con pudiendo escucharlo. con la entrevista, con la comunicación. No sé si Jair nos escuchaba del otro lado. Sí, no sé si te estás en movimiento o con manos libres, pero se entrecorta. Sí, no se te puede escuchar con nitidez. No, con el celu, pero a ver si hay un cachito mejor. Ahora sí volviste. Ahora sí se te escucha mejor. Para cerrar la idea, creo que estaba buena la pregunta porque tiene que ver con la gran discusión del futuro, que es si el dólar va a seguir siendo la moneda hegemónica en el mundo o si el BRICS, que la está construyendo, va a reemplazar el comercio internacional en otras monedas como las rupias de la India, los yuanes de China o los rublos rusos, que me parece que es uno de los grandes objetivos que tienen los BRICS como armado geopolítico. Bien, Jair, ¿cómo estás? Luciano Crudo te habla. Te consulto, metiéndonos en este tema que es un poco más amplio de lo que está pasando puntualmente en la guerra, o por lo menos no es lo directo de la noticia o la novedad. ¿Qué otros países ves que están sacando un buen provecho de este conflicto, ¿no? Porque se habló, por ejemplo, de una similitud que está pasando entre Rusia y Ucrania, a la vez lo que pasaba con China y Taiwán, como que todo tenía que ver con un cierto acuerdo de aprovechar este momento bélico para poder avanzar, digamos, militarmente, pero también desde una cuestión geopolítica. ¿Qué otros países ves que están sacando, o se puede decir que están sacando cierto provecho de este momento? Bueno, el gran ganador de la guerra es Israel, porque es un país que come y vive de la guerra y su objetivo es la guerra per se. Es el país con más exportaciones de armas per cápita del planeta, o sea que más fierro vende por cantidad de habitantes. Entonces, siempre que hay toda guerra, en Medio Oriente es funcional al sionismo. Así que uno de los grandes ganadores es Israel. Otros ganadores son los países que tienen combustible, obviamente, que venden petróleo, porque si se encareció un 55% y vos vendés petróleo, evidentemente estás vendiendo un producto sobrevalorizado. En ese sentido, Rusia es un ganador silencioso, si bien Rusia pretende cierta estabilidad en Medio Oriente y además es un aliado histórico de Irán, a pesar de que también sostiene diálogos con Israel, porque bueno, la geopolítica no es tan maniquea, no es tan blanca y negra. Yo lo que creo es que sí, hay unos grandes perdedores. Uno va a ser el gobierno de Donald Trump, otro va a ser Europa, que ve cada vez más disminuido su papel en el mundo, de haber sido la vanguardia blanca y supremacista de nuestro mundo. Ahora pasa a ser un actor de reparto, un actor secundario, sin gran capacidad de influencia. Y yo creo que si bien tiene una derrota táctica y está muy golpeado y toda su defensa naval y gran parte de su programa misilístico fue atacado, también es una victoria táctica de Irán, porque las principales potencias militares no pudieron tumbar al gobierno de la Revolución Islámica y obliga a sentarse a los Estados Unidos a una mesa de negociación. Y después lo último, otro país que acá no le damos tanta bola, pero que sale fortalecido, es Pakistán, un país con armas nucleares, con muchísimos millones de habitantes y que oficia como mediador, ¿no? Y un país con un gobierno islamista, un gobierno bastante polémico para los términos en los que nosotros entendemos el mundo, pero que ahora, siempre hay por un lado islámico y por el otro lado aliados de Estados Unidos, juega un rol importante como mediador en un conflicto tan picante como el que estamos viviendo. Jair, te cambio un poco de frente y te llevo a lo social. Para que entienda el público, cuando a veces se habla de que la cuestión de Irán va mucho más allá de una disputa energética o comercial, sino que es más bien religioso y cultural, cuando se le dice la famosa guerra por la existencia,
¿Qué quiere decir eso concretamente? ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, ahí te escuchamos. Sí, no, ahí quiero matizar un poco. Para mí, la religión es un tema que se juega, por supuesto. Israel es un Estado religioso, una teocracia judía, porque en 2008 aprobó la ley de Estado-Nación que le da mayores derechos a los judíos que otras religiones. Eso es casi una dictadura en nuestros términos, que Netanyahu gobierna. Pero esta no es una guerra religiosa, es una guerra geopolítica. Es una guerra por el territorio, por el control de los recursos, por el control de los estrechos, por el poder real, ¿no? Digo, el que te dice que esto es una guerra religiosa, guardate la billetera porque algo te quiere afanar. El nombre de Dios se utiliza para justificar la disputa por el territorio, que es básicamente lo que quiere Israel, y la disputa por las rutas comerciales y el control de Irán, que es lo que quiere Estados Unidos. Sin embargo, sí, Irán es una potencia chiita, es una de las ramas que tiene el Islam, y es el principal núcleo de esta rama, que es opuesto históricamente con los sunitas, pero sí me parece importante hacer esa adenda. No es una guerra religiosa. En el ejército israelí combaten cristianos, combaten árabes, en Irán viven judíos. Lo vimos como Estados Unidos y Israel bombardearon una sinagoga en Irán, así que es que hacer para complejizar la narrativa que nos vende Occidente, que es muy difícil porque si bien Estados Unidos está en retroceso en lo económico, sigue teniendo una ventaja gigante en lo militar y en lo comunicacional. Creo que el esfuerzo nuestro también es por visibilizar que esta no es una guerra religiosa, que tiene condimentos religiosos, pero es una guerra geopolítica por el poder y por el control del territorio. Ahora, Yair, te quería hacer una pregunta, traerle un poco más para este lado. ¿Cómo le afecta, cómo ves que le afecta esto al país y cómo ves qué posición está tomando el gobierno nuestro? La posición es nefasta, es una posición que rompe con años de tradición diplomática de Argentina, de no alineamiento con potencia. Argentina no se posiciona en la Primera Guerra Mundial, se mantiene imparcial, se mantiene aislada del conflicto. Lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, salvo hasta los últimos días en donde ya se vuelca por los aliados. Es una posición muy triste porque además nos alinea detrás de los intereses de Estados Unidos y de nuestro principal enemigo, porque Argentina sí tiene un enemigo, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que coloniza el 25% de nuestro territorio y está claramente apoyando a los Estados Unidos contra Irán. Nosotros tenemos que entender que el gran objetivo estratégico de Argentina es el debilitamiento del Reino Unido de la Gran Bretaña para la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Y si no se piensa desde ahí la geopolítica, se está haciendo funcional a los intereses foráneos que ocupan nuestro territorio, que expolian nuestras riquezas y que básicamente nos quieren como colonia. Entonces, todo el mundo árabe reconoce la soberanía argentina sobre Malvinas. Quien no lo hace es el Estado sionista de Israel. Entonces resulta muy contradictorio que nuestro presidente vaya a hacerle mimos al rebe de Lubavitch o a hacer una perfo llorando en el muro de los lamentos, mientras los intereses estratégicos argentinos tienen que ver con la derrota de la OTAN, la derrota de Israel y la derrota de Estados Unidos. Y te sumo algo más, Argentina tiene sus propios estrechos de Hormuz. Un estrecho de Hormuz argentino es la vía navegable troncal Paraná-Paraguay, que es la mal llamada hidrovía por donde se va el 80% de nuestras exportaciones. Tristemente, eso ya está en manos de las potencias extranjeras, de la belga Jean de Null, que es la que explota la hidrovía, y de los barcos que el 99% no son argentinos. Y tenemos otro estrecho muy estratégico que es el estrecho de Magallanes, el paso de Drake, en el sur de nuestro país, que es el que conecta los dos océanos, Atlántico y Pacífico, que en caso de que se cerrase el canal de Panamá, que está controlado unilateralmente por los yanquis, sería la única conexión bioceánica en el mundo. Entonces, bueno, también nos alerta de la necesidad de empezar a hacer pedagogía para explicar la importancia de defender la Antártida, defender Tierra del Fuego y de defender y estatizar la hidrovía, la vía navegable troncal, porque es tan valioso como el estrecho de Hormuz para la geopolítica internacional. Vos, Jair, recién mencionabas la capacidad que había demostrado Irán militarmente, la experiencia de Rusia en la guerra prolongada, China y su desarrollo
tecnológico, mientras que Estados Unidos cada vez tiene que enfrentar, valga la redundancia, más frentes. ¿Este conflicto crees que va de alguna manera a cambiar la relación con las fuerzas mundiales? Sin lugar a dudas, yo creo que este conflicto es el inicio del fin de Estados Unidos como gran potencia unilateral y hegemónica. Es muy sencillo, yo lo digo siempre con la anécdota de o el perro o el niño. Si vos tenés un perro y le tenés que dar una patada para que te haga caso, tenés menos poder que si le decís una palabra y te hace caso. Es la diferencia entre la hegemonía y la dominación. La hegemonía es la aceptación de una dominación a partir de la persuasión, y la dominación es el ejercicio de la dominación a través de la violencia. Estados Unidos tuvo que apelar a la violencia porque su hegemonía está en crisis. Y yo creo que en esta guerra se prende a los intereses de Israel en la región, que son básicamente la guerra, y va a reconfigurar el mundo, van a reconfigurar las alianzas. Irán sale muy golpeado, pero por otro lado también sale fortalecido como un pueblo que logró resistirse frente a los embates de Estados Unidos. Los hutíes, a quienes los daban por muertos, siguen gobernando una parte de Yemen y lanzando misiles. El Hezbollah, al que escuchamos también que lo habían dado por muerto en Israel, y que no es una pequeña guerrilla, sino que es un partido político con representantes parlamentarios, con control territorial, con desarrollo militar, también sigue vivo. Entonces yo creo que se va a recomponer la geopolítica. Esto es una muestra más de la decadencia del imperio estadounidense, y también levanta la necesidad de que Argentina se alinee con el BRICS, que es el futuro del mundo, y también que fortalezca su soberanía militar. Hoy, tristemente, nosotros tenemos un ejército que pelea con chauchas y palitos, incluso digo, yo no soy un militarista, pero entiendo que las armas y la fortaleza militar tienen una capacidad disuasoria, ¿no es cierto? Y si en algún momento queremos recuperar las Malvinas, no lo vamos a recuperar a través de la diplomacia y el poder blando. Eso nos va a sumar, ¿no es cierto? Pero vamos a necesitar una alianza militar y estratégica con Brasil y con el resto de Latinoamérica para expulsar a los británicos, que es el principal objetivo que tenemos como nación. Sí, ahí Jair, vos nombrás que la decadencia de Estados Unidos. Estados Unidos con el gobierno de Trump tiene elecciones ahora dentro de poco, donde se va a definir el control de la Cámara Baja. ¿Vos crees que fue un error, digamos, la avanzada que tuvo con Irán, pensando que podían replicar un esquema parecido al de Venezuela, justamente cuando estaban en el ataque, cuando se cae, digamos, el líder supremo de Irán y cambia esa oportunidad? Y porque, digamos, hay una continuidad también en lo que es Irán, si no me equivoco, está el hijo ahora de quien era el líder supremo. ¿Qué es lo que, digamos, no tuvo en cuenta o le salió mal a Estados Unidos en esta avanzada? Disculpen, bueno, la puedo conectar con una pregunta que tiene mucho que ver. Obvio. Digo, ¿pudo haber recibido de alguna manera presión el propio Estados Unidos por parte del gobierno de Israel? Primero te respondo la última pregunta. Sin lugar a dudas, una presión del lobby sionista. A mí me gusta llamarlo el Frente Epstein, ¿no es cierto? Epstein es este violador, pedófilo, abusador, operador financiero, que lo que expresa es la alianza entre el sionismo y el bipartidismo yanqui, porque a la isla de Epstein iban Donald Trump y Bill Clinton, en eso no se diferenciaban. Demócratas y republicanos iban a cometer abusos sexuales a la isla de este agente sionista. Entonces, sin lugar a dudas, acá hay una presión de Israel para radicalizar la guerra. Y después, respecto a la primera pregunta, yo creo que hay dos frentes. Primero, el frente interno de Estados Unidos, en donde Donald Trump sale golpeado, porque como vos decís, en noviembre tiene elecciones, se recomponen las cámaras legislativas, y aparte de su electorado, él tiene a los neoconservadores, que son el histórico a la derecha del Partido Republicano, pero también tiene a los MAGA, a los Make America Great Again, a los que le había prometido American First, le había prometido Estados Unidos primero, no nos vamos a inmiscuir en boludeces que no tengan que ver con enfrentar a nuestro enemigo estratégico, que es China, y que no tengan que ver con fortalecer la industria y los salarios estadounidenses. Bueno, acá hace todo lo contrario, se compra un conflicto que le es ajeno, no logra tumbar al gobierno de los ayatolás y sale con la cola entre las piernas. Y te digo algo más, lo de Venezuela también es una derrota para Estados Unidos, porque si bien entra, golpea, secuestra a Maduro, no logra tumbar al chavismo. Si bien mucho más edulcorado y con las guardias mucho más bajas, Delcy Rodríguez es en cierta medida una continuidad con algunos cambios moderados del gobierno chavista. Lo mismo pasa en Cuba, están asfixiando a Cuba hace mínimo 3 meses y todavía no existen esas hordas de cubanos pidiendo socialdemocracia y
y derechos de tercera generación, ¿no? Me parece que gran parte de los errores de Estados Unidos tienen que ver con el desconocimiento de los técnicos de Washington de lo que sucede en los países. Pensaron que iban a entrar a Venezuela y que iban a salir las hordas de venezolanos antichavistas a pedir democracia y liberalismo. Y no fue así, lo que salieron fueron los militantes chavistas. Pensaron lo mismo en Irán. De hecho, habían fogoneado, ¿se acuerdan?, a principio de año, unas protestas que la mayoría tenían epicentro en Londres y en Canadá. Bueno, no fue así, no salieron las hordas de disidentes iraníes a las calles. De hecho, los iraníes se movilizaron a proteger con sus cuerpos las centrales nucleares y los puentes. Así que me parece que es una derrota estratégica para Estados Unidos. Ojalá le vaya mal a Trump en las elecciones. No tengo ninguna expectativa en el Partido Demócrata, pero sí creo que profundizar la crisis de Estados Unidos y de la OTAN para Argentina es negocio. Jair, te hago una pregunta más con respecto a lo que tiene que ver con la información que circula en redes. ¿Vos crees que hay mucho peligro con respecto a la contaminación de imágenes fake, de todo lo que es construido con la IA? Y en este sentido, ¿por dónde recomendás que quien quiera saber del tema se pueda estar informando? Bueno, primero déjame hacer un poquito de autobombo. Bien, obvio. Seguir el Grito del Sur, que es la página en donde, bueno, escribimos también sobre geopolítica, entre otras cosas. Y después me parece que está bueno ir a las fuentes directas. Hay un medio iraní que se llama Hispan TV, que es un medio muy bueno. Hay un medio iraní que se escribe en inglés, se lee en inglés, pero se puede traducir también fácilmente, que se llama Teherán Times, es como el Times de Teherán, de la capital de Irán, y está muy bueno. Y también recomiendo leer lo que piensa el pequeñísimo, casi nulo e inexistente sector de izquierda de la sociedad israelí. Hay un diario que se llama Haaretz, H-A-A-R-E-T-Z, Haaretz, que es la vocería, sería una especie de página 12 israelí, pero con una representación mucho más pequeña, porque la sociedad israelí banca su gobierno, es una sociedad fascistizada, una sociedad supremacista, una sociedad violenta, pero todavía tiene algunos pequeños núcleos de pensamiento crítico, de humanismo. Entonces también recomiendo acceder a esas fuentes. Y después sí tener mucho cuidado con la IA, con las imágenes de guerra, con no compartir informaciones que vengan de fuentes poco fidedignas. Siempre se dice que en la guerra la primera víctima es la verdad, y la otra que recomiendo es no creerle todo a Donald Trump. Donald Trump, si uno sigue lo que dice desde el 28 de febrero a esta parte, cambió 25 veces de opinión sobre 25 temas distintos. Agarró el gobierno diciendo que iba a llevar la paz a Ucrania en 24 horas, ya lleva casi un año y medio de gobierno y siguen cayendo pepinazos en los oblast que disputa Rusia. Así que creo eso, primero, tomar muy con pinzas todo lo que dice Donald Trump, y después tratar, sobre todo para nosotros, para los que somos comunicadores y tenemos una responsabilidad también como ustedes frente a un micrófono, de ir a las fuentes directas, de evitar Infobae, de evitar La Nación, de evitar El País, y de ir al Teherán Times, de ir a Hispan TV, de ir a Haaretz, y poder consultar un poco qué es lo que está pasando desde los territorios. Jair, te cierro con la última. Ante este cambio drástico del mapa geopolítico en el mundo y lo que vendrá de acá a los próximos años, con un liderazgo claro de Occidente, como decís, con Rusia y con China, pero ahí ¿vos creés que va a consolidarse las hegemonías o viene un cambio de frente mucho más cooperativo con el resto de los países, como mencionaba recién con el bloque del BRICS? Bueno, a mí el bloque del BRICS me genera esperanza. Lula acaba de decir que es necesario que los países se vuelvan a armar militarmente para que no les pase lo que Venezuela o Irán, y lo dijo en una reunión con Cyril Ramaphosa, que es el presidente de Sudáfrica, ¿no? Yo creo que el BRICS nace, si bien no hay una cohesión total en el BRICS, porque coinciden India y China, que son dos países que tienen hasta disputas territoriales, o coinciden, países como Arabia Saudita con Rusia, que sostienen enfrentamientos también. Sí hay una mirada común de pensar un mundo multipolar, salir de la hegemonía del dólar, romper la supremacía militar estadounidense y esta idea del gendarme universal, y construir otro tipo de mundo que tienda al multipolarismo. Perfecto, Jair. Sí.
un momento oscuro de transición, pero bueno, creo que vamos hacia eso. Perfecto, Jair, quedó todo muy claro. Gracias por comunicarte con nosotros y ayudarnos un poco a entender qué está pasando en Medio Oriente. Te agradecemos el contacto y seguimos en contacto justamente. Gracias a ustedes, un abrazo y volveremos a hablar pronto. Gracias. Gracias. Bueno, ahí pasaba un poco lo que está pasando ahí en Medio Oriente. Ahora, si les parece, vamos a un breve temita y tenemos un anuncio que hacer cuando volvemos.